Vale, pues buenos días a todos los que estáis aquí. Iniciamos otra formación abierta a todas las empresas cargadoras y también a profesores de Instituto de Comercio Internacional y de Transporte. Y tenemos otra vez a Micaela Santamaría, que nos gusta mucho cómo nos explica las cosas y creemos que hemos hecho un tema muy interesante que es la clasificación arancelaria ya dentro del entorno de la inteligencia artificial, ¿no? Que puede ser un poquito más fácil, igual, no sé, nos lo Bueno, explicarás tú, porque vamos a unir dos conceptos muy complicados, ¿no? Muy complejos, como es la clasificación arancelaria y la inteligencia artificial. eh, para sacarle provecho, ¿no? Lógicamente. Y nada, yo os pido que todos estéis silenciados, estaré pendiente por si hay algún micro que se abre, que entra o que entra abierto y puede molestar, pero te dejamos todo el tiempo que quieras. La presentación la colgamos en YouTube y, o sea, el vídeo y la presentación la enviaremos por correo electrónico a todos los que se habían inscrito, porque no vamos a comprobar quién viene y quién no viene. Y sin más, Micaela, gracias por compartir todo esto con nosotros y cuando tú quieras. Yo a me silencio y vosotros. desaparezco. Vale, perfecto, Rosa. Mil gracias a ti, a Shippers. Es un placer estar una vez más esta mañana con vosotros con un tema que ha, bueno, pues suscitado tanto interés, ¿no? Y también es normal. Si uno se tiene que poner a clasificar 2000 referencias, bueno, pues si la IA nos puede ayudar, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, encantada una vez más de estar con vosotros. Si os parece, empezamos. Muy buenos días a todos. Me gusta esta energía, estáis a tope, hay muchos conectados y vamos a aprovecharlo para hacer una sesión muy práctica. Ya sabéis que en nuestras sesiones nos gusta mucho que participéis, ¿vale? Porque al final eso es lo que da valor, ¿vale? Haremos una sesión, o sea, muy práctica destinada en primer lugar a refrescar un poco la relevancia de la clasificación arancelaria y nociones básicas, ¿de acuerdo? Y después nos adentraremos a ver qué herramientas de IA hay, ¿vale? ¿Qué herramientas de inteligencia artificial hay disponible? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo la podemos usar? Y sobre todo las precauciones que hay que tener en su uso, ¿de acuerdo? Un poco para que podamos, desde luego, incorporar estas nuevas herramientas, ¿de acuerdo? Pero con las prudencias y precauciones que necesarias. O sea, veréis que un poco la charla va a ir, el resumen, ¿no? Está aquí un poco en esta imagen que os he puesto en la primera pantalla, ¿no? De un cerebro más IA, ¿no? Eso sí que funciona. Es decir, la IA, pero siempre y cuando sea una herramienta nuestra, ¿no? Y la usemos pues con conocimiento, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, si os parece, empezamos. Como os comentaba, primero me gusta empezar con nociones básicas, un poco para aterrizar y para saber de qué estamos hablando y además probablemente conectado pues habrá gente con diferentes niveles, ¿no? Entonces yo siempre quiero explicar qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de clasificación arancelaria, ¿no? Pero ¿por qué es tan relevante clasificar arancelariamente bien un producto? Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener claro porque eso es lo que nos va a dar esta motivación de efectivamente hacerlo pues, con conocimiento de causa y no simplemente derivar esta tarea como normalmente sucede, ¿no? En el representante aduanero que no conoce técnicamente nuestro producto, sí que tiene conocimientos técnicos en materia de clasificación arancelaria pero no tiene conocimientos técnicos de nuestro producto, que es completamente imprescindible para poder clasificar arancelariamente bien un producto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la clasificación arancelaria es relevante, ¿por qué? Porque al final es uno de los elementos que va a determinar la deuda aduanera. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos clasificando mal un producto, quizás estemos determinando mal la deuda aduanera que se deriva, por ejemplo, del despacho de importación, ¿vale? En definitiva, que yo creo que esto sí que le dais a veces la importancia debida en la import, en la export menos, pero siempre que hacemos una declaración de importación o de exportación, tenéis que pensar que estamos haciendo una declaración fiscal. ¿Vale? Ante la agencia tributaria. Entonces, cualquier inexactitud de esta declaración que nosotros estemos presentando, ¿de acuerdo? Es susceptible de sanción por parte de la aduana, ¿vale? Y no solo susceptible de sanción, sino también
de revisión, ¿vale? En definitiva, supongo, y después lo comentaremos cuando abramos un poco el turno de dudas y preguntas, que probablemente alguno de vosotros habrá recibido, ¿no? La típica notificación, ¿no? Mediante la cual en la aduana empieza un procedimiento de revisión de clasificación arancelaria porque no está conforme con cómo se ha clasificado el producto, ¿no? En ocasiones, bueno, pues llaman al laboratorio, proponen una alternativa, ¿no? Y bueno, ahí pues ya tenemos un conflicto. Pero lo suyo es adelantarnos a ese conflicto, ¿de acuerdo? Adelantarnos a que la aduana nos revise, porque ya sabéis que la aduana cuando revisa, ¿no? O sea, una clasificación arancelaria puede incluso revisar los DUAs que se han presentado de forma retroactiva en los 4 años anteriores, ¿no? Entonces, es muy relevante clasificar bien, ¿de acuerdo? Porque es un elemento básico de esta declaración de importación, de esta declaración de exportación, ¿de acuerdo? Además de estas sanciones, esta deuda aduanera, ¿por qué es relevante? Bueno, hay muchos controles que están vinculados a la clasificación arancelaria, ¿vale? El que ahora me viene a la cabeza, el más reciente que tenemos más, es, por ejemplo, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono o el reglamento de deforestación, ¿no? Si nuestro producto tiene una partida arancelaria determinada, se le aplica, por ejemplo, este control CBAM, ¿de acuerdo? O esta medida del CBAM. Entonces es relevante porque si estamos clasificando mal, quizás no estamos cumpliendo con unos controles que nos aplican, que no son de aplicación, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones esta vinculación de la clasificación y el control es muy directa, como puede ser el CBAM. En otras ocasiones no es tan directo, es más indirecto, como puede ser el control de doble uso a la export, ¿no? Hay unas partidas arancelarias que son susceptibles de estar sometidas a control de doble uso, ¿no? Entonces ya nos dan esa guía. Entonces, en definitiva, la clasificación arancelaria nos da mucha, mucha información sobre los controles a la import y a la export a los que estamos obligados, controles que son muy importantes cumplir, porque ya sabéis que si no cumplimos con un control, bueno, en ocasiones sanciones, en ocasiones contrabando, en ocasiones, ¿vale? etc. Entonces, muy, muy relevante. Hay un aspecto que yo quería comentar con vosotros, porque es algo que yo veo mucho, mucho en la operativa, y es que al final, y para ser claros, ¿no? Eh, a- es como que a todo el mundo le da pereza clasificar arancelariamente un producto, ¿no? Entonces, yo muchas veces noto, ¿no? Que el importador, el exportador es como que en cierta forma, quizás por desconocimiento, no sé, deriva la responsabilidad de clasificar arancelariamente bien a su representante aduanero, ¿vale? A su despachante de aduanas, que es completamente comprensible en el sentido de, bueno, al final ellos son los que saben, ¿no? Pero ellos son los que saben de aduanas, no son los que saben de vuestro producto, ¿vale? Y en definitiva, en términos legales, ¿de acuerdo? El responsable de clasificar arancelariamente bien un producto es el declarante, es que en muchas ocasiones es el exportador o el importador, ¿vale? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, porque yo en ocasiones me he encontrado con empresas que ni saben cuál es la clasificación arancelaria de su producto y llevan muchos años inmersos en el comercio internacional. ¿Y por qué no lo saben? Bueno, porque lo hace el despachante de aduanas. Bueno, si el despachante de aduanas lo hace bien, pues genial y un poco de casualidad, ¿no? Porque si este despachante no tiene el conocimiento técnico de vuestro producto, muy difícilmente puede clasificar bien ese producto, ¿vale? Muchas veces pues lo ponen en la típica pues partida pues, residual de otros o lo que fuera, ¿vale? Bien, entonces, en relación a eso es donde quería enfocar esta diapo, ¿no? En definitiva, si nos paramos y pensamos qué necesitamos para clasificar bien, por una parte tenemos un conocimiento técnico del producto, ¿vale? Que se contiene ¿dónde? En una ficha técnica del producto, en una buena descripción del producto y su utilidad, de las características técnicas y funcionales. Los catálogos, por ejemplo, pueden ser de utilidad, ¿de acuerdo? O sea, toda esta información técnica que se debe contener en estos documentos, ¿de acuerdo? Y por otra parte, tenemos este conocimiento técnico, ¿no? En clasificación arancelaria, que es el conocimiento que tiene, ¿no? El despachante de aduanas, es el conocimiento que tiene un profesional pues del comercio exterior, etc., ¿no? Y es el que se recoge en el reglamento 2025 19
26 de la nomenclatura combinada, ¿de acuerdo? Este conocimiento técnico de clasificación arancelaria, ahora lo veremos, pero está formado por un cuerpo diverso de reglas y de normativa, ¿vale? Las primeras, las típicas 6 reglas interpretativas del sistema armonizado, ¿no? Después, las notas explicativas. Ahora veremos, ahora veremos específicamente qué reglas tenemos ahí, ¿eh? Pero en definitiva, lo que yo quiero lanzar aquí es que de la combinación de ambas elementos, es decir, de la combinación del conocimiento técnico del producto y del conocimiento técnico de la clasificación arancelaria, si le sumamos inteligencia artificial, desde luego que vamos a poder clasificar de una forma más eficiente, ¿vale? Pero es un conjunto de factores, ¿de acuerdo? Bien, os hablaba de o sea, de instrumentos técnicos legales para esta clasificación arancelaria. ¿Por qué es importante tener claros cuáles son estos instrumentos técnicos? Porque en definitiva son las herramientas técnicas en clasificación arancelaria, ¿vale? Entonces, estas herramientas técnicas, hay veces, ¿vale? Que determinadas herramientas de IA las tienen en consideración, ¿vale? Y hay veces que no, ¿vale? Es lo que yo ahora os explicaré, ¿no? Que es tan importante cuando le pedimos ayuda a la IA, que nos diga cuál es el razonamiento técnico que hay atrás, ¿vale? Entonces, el razonamiento técnico que hay atrás para clasificar tendría que ser origen de alguna de estas fuentes, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues las reglas generales de interpretación del sistema armonizado. La gran mayoría, cuando os argumentan con estas reglas generales, ¿vale? Después, las notas de la nomenclatura de la sección, capítulo, subpartida y las complementarias, las notas explicativas del sistema armonizado, las notas explicativas de la nomenclatura combinada. Informaciones arancelarias vinculantes, que hablaremos de ellas, es un elemento muy interesante para clasificar bien. Reglamentos específicos de clasificación que pudiera haber emitido la Unión Europea. Decisiones y criterios de clasificación de la aduana. Dictámenes de los laboratorios. Sentencias, ¿vale? Esto evidentemente aquí hemos ido un poco de menos a más, ¿vale? Y después que sepáis que además la Comisión Europea tiene guías específicas justamente para productos específicos en las cuales pues puede haber alguna duda muy técnica sobre su clasificación arancelaria. ¿Vale? Bien, entonces antes ya de ponernos en materia, ¿no? Y de hablar de inteligencia artificial, que es lo que todos queremos hablar, y de diferentes herramientas, eh, terminemos un poco con este bloque de nociones, ¿vale? Yo quiero que tengamos, o sea, muy claro la estructura del código arancelario, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos, ¿no? Unos 6 primeros dígitos, que es el HS code, ¿de acuerdo? Que son iguales en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, ¿eh? Hay algún país que no está dentro, pero en casi la totalidad del mundo, ¿vale? Entonces, estos 6 primeros dígitos, ¿vale? Del HS code, del sistema armonizado, son iguales en todo el mundo, ¿de acuerdo? Son los 6 primeros, ¿vale? Bueno, hasta la subpartida que llamamos, ¿de acuerdo? Después, el dígito séptimo y octavo es propio exclusivamente de la Unión Europea, de la nomenclatura combinada, ¿vale? Es decir, el séptimo y el octavo será solo propio cuando hagamos una importación en la Unión, ¿no? Se tiene que clasificar ese producto hasta la nomenclatura combinada o hasta el TARIC, ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que quizás el dígito de tu producto, que es el mismo, el dígito séptimo y octavo, pues en la Unión Europea es uno y en Estados Unidos es otro, ¿vale? O en el sistema suizo es otro, o en el sistema pues, de UK es otro, ¿vale? Eso es muy relevante, ¿de acuerdo? Y después ya hasta el dígito 10, ¿vale? Incluso el 14, aunque no siempre se usa, ¿vale? Hasta el 10 es el TARIC, es el código TARIC, ¿vale? Que hay veces que no es suficiente con estos 8 dígitos, sino que necesitamos extendernos al 10 porque la Unión Europea quiere aplicar determinadas políticas pues de comercio exterior a determinados productos, ¿vale? Y entonces necesita esa especificación hasta llegar al código del TARIC, ¿vale? Bien, clarificado esto que parece una tontería, ¿vale? Pero yo veo que en el día a día no acaba de estar del todo claro, yo os lanzo una pregunta a vosotros, ¿vale?
Y yo creo que esta situación nos ha pasado en alguna ocasión, ¿vale? Si tu cliente, ¿no? Imaginémonos que tienes un cliente en Estados Unidos, ¿no? Y te pide que por favor le cambies el HS code que consta en la factura de export, ¿vale? Tú eres un exportador y tal. ¿Tú puedes hacerlo? ¿Debes hacerlo? ¿Qué haces ante esta tesitura? Venga, si queréis participar, adelante, ¿eh? O sea, bueno, aquí veo el chat, no sé si alguien me ha contestado. Vale, que yo no lo haría, que no es posible. Muy bien, ya veo que tenemos expertos en la sala. Perfecto. No, cambiarlo en la export. Luego en la import que él declare lo que considere. No, no lo hemos hecho nunca. Vale, el HS, no. Perfecto. Respuesta correctísima. ¿Vale? Lo que pasa es que no todo el mundo lo tiene claro y me gusta que lo tengáis. Perfecto, genial. Efectivamente, ¿eh? Esa es la respuesta correcta. No, o sea, no se cambia. ¿Y por qué no se cambia? Pues porque el HS code es uno, porque yo exportador considero que es esta, y yo exportador tengo responsabilidades en la export de declarar correctamente este producto. ¿De acuerdo? Bien. Pues pongámonos en materia, ¿vale? Herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a clasificar correctamente, ¿vale? Ya entremos en materia. Bien, veréis, ¿vale? Que hay un poco, lo he clasificado como dos tipos de herramientas, ¿vale? Primero hablaremos de las herramientas pues, genéricas, ¿no? Que pueden ser las típicas herramientas que ya usamos todos en nuestro día a día, ¿no? Como puede ser el ChatGPT, el Claude, el Géminis, ahora lo veremos, ¿no? Cómo usarlas para que nos ayuden a la clasificación arancelaria, ¿vale? Y después, que quizás es lo que más os interese, vamos a hablar de herramientas de IA específicas para clasificar arancelariamente, ¿vale? Y os expondré una serie pues, de herramientas, algunas de pago, algunas eh, con carácter pues, gratuito, sobre todo una que creo que está muy bien, que tiene de fondos del ministerio y yo creo que funciona muy bien y las presentaremos y haremos un poco de caso práctico, ¿vale? Bien, herramientas genéricas, ¿no? Pues aquí yo creo que todo el mundo y toda la audiencia, ¿no? Pues ya ha usado el ChatGPT, el Claude, el Gemini o el que sea, pues genérico, ¿vale? Bueno, al final, a ver, es una herramienta válida, ¿vale? Pero ¿qué es lo más importante cuando usamos estas herramientas? A ver, ¿alguien se atreve? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo le pides la información? Efectivamente, el prompt, ¿vale? Entonces, eso parece una tontería, pero puede cambiar mucho el resultado, ¿vale? A nivel de cuánto pues, de afinado está. Entonces, lo primero que le tienes que decir al ChatGPT, al Claudia, al Gemini, a quien sea, ¿vale? Es el rol que tiene, ¿no? ¿Y cuál es el rol? Pues imagínate, eres representante aduanero, ¿no? Clasifica y después le tienes que pedir pues la tarea. Clasifica arancelariamente este producto. Si le puedes poner evidentemente las fichas técnicas y la información de descripción pues, del producto, utilidad, características, etc. Cuanto más información le des, pues más específico será, ¿vale? Le tienes que dar además un contexto, es decir, quiero que me lo clasifiques, por ejemplo, bajo el sistema armonizado o bajo la nomenclatura combinada o necesito el TARIC, por ejemplo, ¿vale? Y después el formato en este caso es más irrelevante, ¿no? Entonces, claro que se puede usar el ChatGPT, el Cloud, el Gemini para clasificar, ¿vale? Pero tenemos que tener muchas precauciones que a continuación explicaremos, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplo, ¿vale? Yo le digo al ChatGPT, aquí pues ya os he puesto un pantallazo pues, del resultado, ¿vale? Y le digo, clasifica arancelariamente una máquina para la fabricación de pienso animal. ¿Vale? Claro, no le digo nada más, ¿no? O sea, no le he hecho el prompt de forma correcta, ¿no? Simplemente, o sea, no le he dicho que es representante aduanero, no le he dicho qué rol tiene, no le he dicho qué contexto, no le he dicho si quiero nomenclatura combinada, si quiero, ¿vale? Vale, bien. Entonces, pero bueno, ya tenemos un poco una guía de en qué partida me muevo, ¿no? O en qué subpartida puedo revisar, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Espérate. Aquí es cuando. Espérate, vale. Entonces, ya te dice determinadas prudencias que puedes tener, ¿no? Y que debes tener el propio ChatGPT, ¿no? Y te dice, oye, esta clasificación aplica cuando la máquina
transforma esto, cuando realiza funciones de mezcla, cuando su destino funcional es la fabricación de pienso animal. No se trata de una simple mezcladora industrial, por ejemplo, ¿no? Son cosas que evidentemente o sea, hay que ir leyendo, ¿no? Y te dice, oye, cuidado, porque la clasificación podría variar si es una línea completa industrial compleja o si es una máquina exclusivamente para moler, ¿vale? Entonces, bueno, ya te va dando prudencias y te va diciendo, ah, no, es que justo esta máquina que quiero clasificar es exclusivamente una máquina que lo único que hace es moler. Bueno, pues entonces tengo que revisar esta otra alternativa de partida, ¿vale? ¿Y qué te dice ya el chat GPT? Que te lo dice el mismo, ¿no? Si me facilitas ficha técnica, la potencia, funciones exactas, ¿vale? Si es una máquina individual o es una línea completa, puedo hacer una clasificación arancelaria pues más correcta, ¿vale? Entonces, yo siempre os digo, lanzar la pregunta, ¿vale? A la IA, que ahora veremos otras herramientas más específicas, pero después evidentemente lo compruebo, ¿vale? ¿Y con qué lo compruebo? A ver, esto vosotros si tenéis sistemas internos, lo que sea. Yo siempre trabajo con el Excel actualizado de la nomenclatura combinada que está publicada en la página web de la agencia tributaria, ¿vale? ¿Por qué trabajo con ese Excel? Porque creo que es de fácil manejo y además pues se actualiza cada año. Ya sabéis que la clasificación arancelaria se actualiza cada año, ¿vale? Además, en este enlace que después compartiremos, hay incluso correspondencias cuando hay cambios en las partidas arancelarias de año a año, ¿vale? Y eso también es muy práctico, ¿de acuerdo? Entonces, siempre revisamos en el reglamento de la nomenclatura combinada, ¿vale? Y esto, evidentemente, lo puedo hacer con Claude y hacer un agente específico, ¿vale? Y se pueden hacer, o sea, mil cosas. Y cada vez que trabajéis más pues, con la IA, ¿no? Y con ese ChatGPT o con ese Claude va a ir aprendiendo más, ¿vale? Incluso subirle el Excel, pues la nomenclatura combinada para que lo tenga en sus registros, ¿vale? En definitiva, ahora cuando hablemos de las herramientas específicas de IA, ¿vale? Son herramientas que han usado como base la inteligencia que está en el ChatGPT o la inteligencia que está en el Claude o la inteligencia que está pues en el Gemini, ¿vale? Pero ¿qué ha hecho? Le ha dado información específica para que clasifique arancelariamente bien, ¿vale? Y claro, evidentemente estas herramientas son muy interesantes, pero veréis que hay varias que son de pago, ¿vale? Entonces, en función de la situación en la que os encontréis, ¿vale? Podéis usar una, ¿no? O podéis usar otra que está específicamente como pensada para clasificar arancelariamente, que probablemente, bueno, pues lo haga mejor, ¿vale? Vale, esta. ¿Quién de aquí conoce el Digicast? ¿Alguien ha trabajado con Digicast? A ver en el chat. Sí, efectivamente, Begoña. De revisar fuentes y contrastar. Vale, me sorprende que nadie haya trabajado con Digicast. No, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues mira, si no conocíais a Digicast, os lo presento. Yo no es que tenga comisión con Digicast, ni muchísimo menos, pero sí que lo hacen muy bien, ¿vale? Estos son unos australianos que yo creo que están bastante pilotando la vanguardia en materia de IA y no solo clasificación arancelaria, ¿vale? Porque el DigiCast tiene muchas más funcionalidades respecto a la aduana que la clasificación arancelaria, ¿vale? Incluso si, o sea, mediante esta plataforma la están empezando a usar los representantes aduaneros justamente para presentar EDUAS de import o de export, porque al llegarles un email con la factura, o sea, los certificados pues, de origen, la orden, el producto, cantidades y tal, es capaz de generar incluso o sea, la información que se contiene en el H1, por ejemplo, ¿no? En una declaración pues, de importación. Pero bueno, en definitiva, yo os lo quería te presentar. Sí que es verdad que es una herramienta de pago, ¿vale? Pero es una herramienta que funciona muy bien. ¿Y por qué digo muy bien? Bueno, porque en definitiva, aquí, cuando os pase Rosa las diapos, tenéis el enlace de todas, ¿vale? Por si queréis entrar, pues revisar, te pedir alguna demo o lo que fuera, ¿vale? Entonces, lo que es interesante de esta plataforma es que está dotada de información específica sobre clasificación arancelaria, como os comentaba, ¿vale? Tiene el reglamento, bueno, no solo opera
con Europa, ¿vale? Sino que además te adapta las terminologías a los diferentes sistemas, ¿no? Al UK System, a Swiss System, al sistema pues, americano, ¿vale? Y esto, pues para una multinacional puede ser muy útil, ¿vale? Porque la multinacional tiene el reto no solo de clasificar bien, sino que además que todo, ¿no? Tenga una coherencia y que se vayan adaptando las partidas arancelarias a los diferentes sistemas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que DigiCast hace un buen trabajo. ¿Por qué eso? Porque tiene esa información específica, ¿vale? Por ejemplo, aquí ponemos, ¿no? Clasifícame arancelariamente, estamos con el mismo ejemplo siempre, ¿no? Esta machine for the manufacture of animal feed, ¿vale? Perfecto, me da esta partida, ¿vale? Que ya os adelanto que es la que es. ¿Qué me dice aquí? Si os fijáis en el razonamiento, me dice, he usado la regla general interpretativa 1 y la regla general interpretativa 6 del sistema armonizado, ¿vale? Ah, pues muy bien, a ver si tiene sentido esto que me dices, ¿no? Bueno, pues la regla general 1 ya sabéis, no nos quedemos con el título de la sección del capítulo del subcapítulo, porque es meramente informativo. Lo relevante son las notas de sección, de capítulo, etc. Regla general sexta, ¿no? Lo relevante es el texto de la subpartida, ¿vale? Entonces, ya estamos viendo que lo está haciendo bastante, de una forma bastante acertada, ¿vale? Otras plataformas, porque como os he dicho, no, o sea, la idea un poco aquí es daros diferentes herramientas y que vosotros pues escojáis un poco la que mejor se ajusta a vuestra operativa, a vuestra situación y a vuestras necesidades y recursos, ¿vale? Además de Digicast, que ya veo que me habéis dicho que no la usáis, ¿eh? Vale, no, todo el mundo no, vale. Ay, disculparme. Está esta otra que es Te Costumaite, que es muy parecida a Digicast, ¿vale? También clasifica arancelariamente con bastante información específica, ¿de acuerdo? Em, y también además automatiza otros procesos de dentro de la aduana, ¿vale? Una cosa antes de seguir y de explicaros otras plataformas, sobre todo, no me uséis IA para temas de clasificación arancelaria em, que ya ha habido dudas por parte de la aduana. Es decir, una cosa es usar IA para que me revise la clasificación arancelaria, para que me proponga alternativas, ¿no? Y yo con eso ir contrastando, ir pensando, sí, por favor, ¿podéis apagar los micrófonos? Que creo que alguien lo tiene abierto. Gracias. Está muy bien, ¿vale? Y ahora explicaremos en concreto qué precauciones hay que emplear. Pero no me uséis IA para, por ejemplo, me ha revisado la aduana una clasificación arancelaria y está en el laboratorio. No uséis IA porque, por ejemplo, tengo dudas razonables sobre una partida o sobre la otra y esta duda razonable podría ser susceptible de plantear una información arancelaria vinculante a la aduana. Cuando ya estamos en este nivel de detalle, ¿vale? Bueno, ciertas IAs muy especializadas pueden ayudar, ¿vale? Pero en estos casos y en mi experiencia, lo que hace falta es un profesional que se lea las informaciones arancelarias vinculantes que están, o sea, disponibles en el repositorio de la Unión. Que se lea quizás pues, sentencias pues, de los tribunales, en ese sentido, o dictámenes de laboratorio, ¿no? Ya sabéis que cuando, o sea, hay momentos que llega un punto de especificación tal que sí que yo os diría que ahí es cuando interviene el expert, ¿no? O sea, no se sustituye por esta IA, que sí que es muy válida a nivel genérico, a nivel de masas, ¿vale? Siempre bajo una supervisión. Pero eso lo quería dejar claro porque nos hemos encontrado en alguna ocasión que a veces cuando, eso, cuando ya hay una interpretación razonable de puede ser una o puede ser otra, y esto puede ser susceptible de solicitar una información arancelaria vinculante, ahí es sí cuando ya entra el expert, ¿de acuerdo? Bien, aquí os he dejado, o sea, varias tipos el Digicast, que yo creo que
es, al menos en mi opinión, o sea, te creo que es la que está funcionando mejor, pero estas pues también son muy válidas y la verdad que lo hacen muy bien. Estos de Tarif de Pilot, estos son alemanes y también es muy interesante, el trabajo que hacen a nivel de clasificación arancelaria. Vale, esta era la herramienta que yo os quería presentar, ¿vale? El Tariff Code, ¿ok? El Tariff Code es de Virtual Trans junto con el ministerio, ¿vale? Ahí hay un funding público y la buena noticia es que es de acceso gratuito, ¿vale? Y que yo creo que lo hacen muy bien, ¿de acuerdo? O sea, yo si no tenéis un presupuesto, ¿no? Para contratar una plataforma pues de IA como podría ser pues un DigiCast, ¿vale? Pero sí que os interesa poder tener una forma de optimizar estas clasificaciones arancelarias, yo usaría Tariff Code, que creo que es una herramienta muy válida. Creo que hay información específica en la base, ¿vale? De que genera esta IA y que os puede servir de mucha, mucha utilidad, ¿vale? Os he dejado aquí el acceso, ¿vale? Se llama Tariff Code, ¿vale? ¿Te la conocíais a Tariff Code? Sí, No, vale, pues os va a cambiar un poco la vida, ¿eh? Os advierto, sí, mira, Eugenia dice que sí. La gran mayoría decís que no, pero Eugenia, Alfonso, que no sé de qué empresa es, comenta que sí. Perfecto, Eugenia. No sé de qué experiencia tienes con el Tariff Code, pero bueno, si queréis, después te compartimos un poco experiencias, ¿vale? Me pregunta, o sea, nos pregunta a Noya si los de Custom Mighty también clasifican para fuera de la Unión. Te lo tengo que revisar a Noya. Yo creo que sí, ¿vale? Pero te lo reviso y te decimos algo, ¿vale? Yo diría que sí. Los que tengo muy claro que lo hacen son los de Digicast, ¿vale? Pero yo creo que Customatic también, porque creo que no son de aquí. Tendría sentido, ¿eh? Porque en definitiva, a ver, estas plataformas de tipo Digicast tienen sentido que para multinacionales, ¿vale? Porque en definitiva, bueno, pues tienen un coste, pero también ofrecen un servicio que es global, ¿vale? Que a veces es lo que necesitáis, ¿vale? Pero insisto que en Tariff Code es súper interesante. Mirad, si queréis, entramos un momento. Aquí tenéis, es tariffcode.visualtrans.com, ¿vale? Y aquí ponéis el producto que queréis clasificar, ¿no? Por ejemplo, maquinaria industrial para la fabricación de pienso animal. ¿Estáis viendo en mi pantalla? no, no se ve. Ah, ¿no? No, No, no se ve. Lo que estás haciendo no se ve. Ah, no no, se ve. Vale, vale. sí. Bueno, Tienes que dejar de entiendo, presentar entiendo, sí. y Súper. poner la otra pantalla. Ahí voy, que Sí. disculparme. Ahí sí que me veis, ¿eh? Sí, estamos. A ver, si escribes, veremos. Sí, yo creo que Vale. sí. Sí, sí, ¿Sí? sí, ahora sí. Vale. Pues eso que os decía, ¿no? Pues máquina industrial para la fabricación industrial para la fabricación de pienso animal, ¿no? El ejemplo que estamos haciendo. Y yo lo que os quería enseñar era la web, que ya tenéis el enlace, pero si queréis empezar a probarla ahora para comentarla, es tarifcode.visualtrans.com, ¿vale? O sea, valida códigos TARIC, ¿vale? Esto sí que, o sea, al final, pues Visualtrans, que ya veis, que está cofinanciado por la Unión Europea, por el Ministerio y tal, y aquí os salen, ¿vale? Las alternativas y os dicen, de regla general interpretativa primera, aplica así la máquina específica para preparar piensos, es la partida más específica, que eso está en concordancia con la regla general interpretativa 3A, ¿vale? Esta otra, si la máquina solo mezcla, un poco muy parecido a lo de antes, ¿vale? Entonces, nada, que simplemente lo sepáis. Vale, dejamos de compartir y ahora volvamos a compartir la diapo, ¿eh? Vale, ahora me podéis confirmar, Rosa, que veis la diapositiva. Sí,
Perfecto, Vale, como genial. antes. Nada, simplemente que quería pues que lo vierais un poco en vivo y en directo, ¿vale? Genial. Vale. Vale. Que Eugenia me dice que la usas como para preparar pues las clases. Perfecto. Bien, entonces eso, ¿eh? O sea, si con algo nos tenemos que quedar de hoy, en mis recomendaciones, Tariff Code, ¿vale? Y ya sí que para empresas más grandes quizás más algo tipo Digicast, ¿vale? Pero siempre os digo, ¿no? Es esta prudencia de contrastar este resultado con el reglamento de la nomenclatura pues combinada. Eh, Al final, pues cada uno te tienes de sus mecanismos. Yo estoy muy acostumbrada pues, a trabajar pues, con este Excel, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, pues podéis pues, también trabajar directamente con la página web pues, de la sede tributaria, ¿no? Pues con el arancel o con cualquier herramienta pues, que tengáis pues, de vosotros pues, de gestión, ¿vale? Nada, quería poner otro caso práctico, ¿no? Como para que veamos de cómo funciona, ¿vale? A la derecha pues tenéis este el tariff code que es de libre acceso, ¿vale? Y por ejemplo he puesto aspiradora, que ya veis que aspiradora es algo que no es suficiente, ¿no? Porque en definitiva esto que nosotros desde el despacho pues trabajamos mucho, ¿no? Con representantes habaneros, ellos, pobre, la verdad es que se lo encuentran mucho esto, ¿no? O sea, es que me han dicho que es una aspiradora y ¿cómo lo clasifico? Ya, pues es complicado que lo hagas bien, ¿no? Porque en definitiva necesitamos más datos. Pero lo que yo os quería mostrar, ¿vale? Es que estas herramientas de IA no solo, o sea, nos sirve para que sepamos qué preguntas nos tenemos que hacer. ¿Vale? Es decir, ¿qué preguntas son relevantes a efectos de clasificación arancelaria? ¿Vale? Ejemplo, ¿no? Yo le he puesto aspiradora. ¿Y qué me dice? Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de potencia inferior o igual a 1.500 megavatios y de capacidad o depósito o bolsa para polvo inferior igual a 20 litros, ¿vale? Claro, tú fíjate, aquí te está diciendo, mira, me parece muy bien que tú quieras que yo clasifique una aspiradora, pero lo que yo necesito para clasificártela bien es que me digas si el motor es eléctrico o no. Si es eléctrico, se va a clasificar con la uno. Si no es eléctrico, ¿vale? Nos tendremos que mirar pues la opción 3, ¿vale? Además necesito que me digas la potencia, ¿vale? Que a ver, que no es algo muy complicado, que la potencia de una aspiradora en cualquier ficha técnica te tiene que venir, ¿vale? Y la capacidad de depósito, lo mismo, ¿no? En un catálogo, en una ficha técnica, esta información pues debería aparecer, ¿vale? Entonces, en función de esto, ¿vale? Aplicaré una partida u otra, pero fijaros lo útil que es, ¿no? Porque yo entiendo que al final, cuando tú te pones con toda tu buena voluntad, ¿no? Con el reglamento de la nomenclatura combinada a intentar clasificar, bueno, pues puede resultar complejo, uno puede no saber ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, yo creo que una de las funcionalidades buenas de la IA es que te especifica qué preguntas tienes que responderme. O sea, es decir, ¿qué necesito saber? ¿Qué funcionalidades? O sea, necesito saber la potencia, la dimensión, el diámetro. Y ya sabéis que para algunos productos es relevante una cosa o la otra, ¿vale? Entonces, a mí esta funcionalidad sí que me parece especialmente útil, ¿vale? De que me digan exactamente qué es lo que tengo que mirar, ¿vale? Os he puesto otra, ¿vale? Eso ya lo miraréis cuando tengáis la diapo, ¿vale? Que es acceso a AirTrad The Wall, que esta también, bueno, hay una versión gratuita y una versión de pago, están trabajando en ella, ¿vale? O sea, me consta que está la universidad atrás creo que es Universidad de Barcelona, no sé, bueno, habría que revisarlo, y están intentándole dotar de información, ¿vale? Yo creo que es más exacta Tariff One a nivel de ahora, pero me gusta mucho el AirTrad The Wall porque te va explicando el razonamiento de una forma muy detallada. Te dice, ¿no? Mira, he hecho una preselección de partidas. Estas, ¿qué te parece? Estas los he eliminado por esto, esto y lo otro. Esto me parece aceptado por esto, esto y lo otro. Y esto, pues tengo dudas, ¿no? Entonces, tú con esto vas teniendo una charla, ¿vale? En definitiva, o sea, no nos quedemos con la respuesta que nos da la IA, ¿vale? Le tenemos que preguntar, ¿no? Yo hay muchas veces
que en el despacho usamos IA, desde luego, y hay veces que me dice cosas que le digo, ¿estás seguro de esto? Porque a mí me da la impresión de que esto no es así, ¿no? Y te dicen, ay, es verdad, ¿no? Entonces, en definitiva, es eso que os digo, ¿no? O sea, no tener la inteligencia artificial como un dios, ¿no? Que lo sabe todo, sino como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que uso yo, que usa mi cerebro, ¿vale? Entonces, aquí incluso te pregunta, ¿no? Es esta herramienta, ¿estás de acuerdo que con este análisis tienes alguna observación, ¿no? Que la observación aquí podría ser, mira, es que recientemente hemos tenido una inspección de aduana porque no estaba conforme con la clasificación arancelaria en base a esto, ¿no? O, por ejemplo, mira, es que he encontrado esta información arancelaria vinculante en relación a un producto similar, ¿vale? O sea, también, ¿no? Lo que es interesante de la IA, que es que para que vaya trabajando mejor, nosotros le podemos incorporar contenido, ¿vale? Que es la forma que tiene de ser más inteligente todavía, ¿vale? Con esta información que nosotros le vamos suministrando, ¿vale? Y en definitiva es la diferencia que hay entre IAs, o sea, más genéricas y IAs más específicas, la información que se le ha ido pues dotando, ¿no? Aquí otro ejemplo que lo vamos a pasar un poco rápido porque veo que me estoy comiendo un poco el tiempo. Otra vez eso que os decía, ¿no? Otro ejemplo práctico, ¿no? Pues tengo que clasificar pues jamón serrano, ¿eh? Veis aquí que lo he hecho con Virtual Trans, ¿vale? Y me da varias opciones, ¿no? ¿Y qué es lo bueno de aquí? Que sé cuáles son las preguntas clave. Bueno, pues le tendré que decir o a la IA o a mi representante aduanero o a quien vaya a clasificar si este jamón serrano tiene hueso o no, qué proceso pues, de curación tiene, ¿vale? Y en función de eso, pues lo veis en pantalla, ¿no? Pues va a aplicar una partida u otra, ¿vale? Pues aquí en la primera aplica si es jamón de cerdo doméstico seco o ahumado con hueso, ¿vale? Verificar la presencia de hueso, ¿no? Te dice. La segunda opción, el jamón serrano se presenta deshuesado y seco, verifica esta ausencia de hueso, ¿no? O la tercera, el jamón está salado pero no seco ni ahumado, verificar cuál es el proceso de curación, ¿vale? Entonces, es muy útil, ¿vale? Sobre todo por eso, porque nos dice de forma rápida, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las preguntas que tengo que hacerme, ¿vale? Y después, evidentemente, lo contrasto, ¿vale? Con el reglamento de nomenclatura combinada y repaso, ¿vale? Si en ese capítulo hay alguna nota explicativa o demás, ¿vale? Vale, ¿qué nos va a dar la IA, ¿no? Porque al final tenemos que tener muy claro qué es lo que nos da, ¿vale? ¿Qué es lo que nos da y qué es lo que no nos da, ¿vale? Bueno, pues la IA nos va a dar una propuesta de clasificación arancelaria, que es un buen punto de comienzo para empezar esta investigación, ¿no? Para empezar a clasificar bien, ¿vale? En segundo lugar, estas preguntas clave, ¿no? Para completar una clasificación correcta. Muy buena herramienta. Yo creo que esto, al menos yo creo que para nosotros es lo más relevante, ¿eh? Cuando usamos IA que nos guíen las preguntas clave. Después también, por ejemplo, Digicast tiene una funcionalidad que es corrección de clasificación arancelaria, ¿vale? Es decir, pues tú le metes, no sé, las 5.000 referencias que tengas, ¿vale? Y te corrige, o sea, y te corrige la clasificación, ¿vale? Que creo que eso también es bastante relevante, sobre todo cuando hablamos de muchas referencias. Em, También nos va a dar un razonamiento fundado, ¿vale? Pero no siempre es así, es decir, claro, en el sistema armonizado las reglas generales interpretativas están muy bien, pero en la nomenclatura combinada además tenemos notas explicativas, notas complementarias, etc. Que estas notas a veces no están en estos sistemas de IA, ¿vale? Entonces es importante que si no están, tú se lo des, ¿no? Imagínate que tú estás usando un Claude, un ChatGPT o lo que sea, ¿vale? Y te clasifica. Y tú tienes dudas, ¿no? O no. Y le dices, oye, pero ten en cuenta que las notas explicativas o las notas complementarias del capítulo, su partida, lo que sea, son estos. Entonces tú ya le estás dando esa herramienta a la IA que no tiene de per se. ¿Se entiende? En los específicos se entiende que ya lo tienen, ¿vale? Pero bueno, tampoco fiémonos. Es decir, toda esta información que tú le puedas un poco sumar a la IA es información que nos va a servir para que el resultado sea óptimo, ¿de acuerdo? Después, otra de las funcionalidades de la IA, sobre todo eso,
para grandes empresas y para muchas referencias son las finalizaciones de las partidas de la chess code, que muchas veces es el problema que tenéis. Es decir, vosotros en general tenéis clara o sea, la partida de la chess code, ¿no? La que usáis, pero luego es un rollo, ¿no? Al ser una multinacional y demás, integrarlas en diferentes sistemas, ¿no? En el sistema de nomenclatura combinada, en el sistema americano, en el sistema chino, en el que sea, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, herramientas pues, tipo DigiCast lo hacen muy bien, ¿vale? Y después también, además, que no lo hemos hablado, estas plataformas, ¿no? Que hemos hablado específicas pues, de pago, se integran con vuestro sistema, que eso ya es otro nivel, ¿vale? Ya está integrado con vuestro sistema, ya lo que revisa es vuestro sistema, ¿vale? Entonces esto pues también es interesante, ¿no? Veo que en el chat, no sé si hay alguna pregunta, ahora las contestaremos, espérate. Vale. Contemplan. Vale. ¿Cómo has dicho que se dice para la corrección de las partidas arancelarias que tenemos? No, o sea, lo que he dicho es que en relación a la corrección de partidas arancelarias que tenemos, las IAs específicas, que son las de pago, ¿vale? Todas estas que os he presentado, pues de Digicast, el Customite, etc. Una buena funcionalidad que tienen es revisar, o sea, revisar en grandes masas las partidas, ¿vale? Entonces, eso es una funcionalidad, ¿vale? Esa pregunta, ¿contemplan las notas explicativas estas? Y no me deja ver la pregunta aquí, espera. Estas IAs, bueno, entiendo que te refieres a las informaciones arancelarias vinculantes, ¿eh? No, si contemplan las notas explicativas la IA. Claro, esa es la gran pregunta, ¿vale? En el caso de las de pago, te diría que 85% sí, ¿vale? Pero en el caso de la IA más abierta, o sea, de la IA pues tipo ChatGPT y Claude y tal, yo las introduciría, ¿vale? Claro, nunca puedes saber qué hay atrás de esa IA, ¿vale? Pero lo intuyes, ¿vale? Yo sí que si trabajáis con IAs más genéricas, yo sí que o haría un agente específico, pues yo que sé, en Claude, te dándole información específica de la nota explicativa para que poco a poco vaya trabajando pues, sobre esa información, ¿vale? Bien. Ok, ya llegamos un poco al final. Haremos un poco de tips para clasificar bien una mercancía y después un poco de recomendación para usar bien la inteligencia artificial con la clasificación arancelaria, ¿vale? El primer tip, que puede parecer una obviedad, ¿vale? Pero es muy básico, disculpad, es solicitar siempre la información que necesitas. Es decir, yo no me puedo poner, y esto que lo entienda quien lo tenga que entender, a clasificar si no tengo una ficha técnica del producto. ¿Vale? O sea, esto lo necesito, ¿vale? Porque yo no, o sea, no puedo clasificar si no conozco el producto que estoy clasificando, su funcionalidad, o sea, la descripción, utilidad, diámetro, pues la potencia, lo que sea que necesite para clasificar ese producto, ¿vale? Otro tip que yo siempre os digo, que parece una tontería, pero a mí me ayuda mucho, es que tanto el sistema armonizado como la nomenclatura combinada, si os fijáis, los capítulos se ordenan siempre de menos a más de procesado, ¿vale? Entonces, eso también es una guía como para irnos o más arriba o más abajo, ¿no? Si yo qué sé, tengo que clasificar un animal, ¿no? Pues estaré arriba, ¿vale? Si tengo que clasificar una máquina, probablemente esté en el capítulo 80, ¿no? O algo así, ¿vale? Es decir, que tengamos en cuenta este de menos a más procesado. Después, siempre, siempre prestar atención a las notas explicativas de las secciones y capítulos. Yo sé que o sea, yo sé que es arduo, es difícil. Al principio no entiendes que te está diciendo la nota explicativa, ¿vale? Pero es muy relevante. Y si no la entiendes, pues la insertas en el IA. O sea, que al final la IA, si algo bueno tiene, es esta capacidad, o sea, lectora sí, esta capacidad, o sea, lectora y de síntesis, ¿no? Siempre que trabajemos para clasificar, siempre, siempre de arriba a abajo y vamos descartando si no encontramos la específica, ¿no? A veces, si no me encaja con ninguna, pues podemos ir al otro nivel otros, pero no nos vayamos al nivel otros por una cuestión de vagancia, no, revisemos bien las anteriores, ¿vale? Que he visto alguna empresa, he visto alguna empresa del sector químico conectada.
vosotros lo tenéis fácil. Usando el CAS, ¿no? Tenéis esta correspondencia. Os he puesto el enlace, ¿vale? Las empresas químicas tienen un número CAS, que se lo sabéis, ¿vale? Que es el Chemical Abstract Service, ¿vale? Y en el CLAS, ¿vale? Que es un sistema, bueno, disculpad, es un portal pues, de la Unión Europea en la cual si tú insertas el CAS, te da la clasificación arancelaria que tienes, ¿vale? Entonces, usar esta herramienta, ¿vale? Sobre todo, no nos quedemos con el nombre del producto. Tenemos que ir más allá. Tenemos que analizar la composición del producto, la finalidad, qué es lo que le da carácter esencial al producto, ¿no? En esto, por ejemplo, un caso que hemos tenido recientemente de una empresa que hacía tejidos plásticos para el sector de la navegación, ¿vale? Y era un tejido impregnado, o sea, de materias plásticas, ¿vale? Que tiene diversas funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, el 99% de los casos, pues lo hubieras clasificado con un tejido, en las clasificaciones de tejido, ¿no? Que puede ser la 5911, 6815, 7019. Pero en este caso era materia plástica. ¿Vale? Por una cuestión de qué es lo que le da ese carácter esencial al producto, ¿vale? De la 3921, ¿vale? ¿Qué es lo que le da carácter al producto? ¿Qué es lo relevante? ¿Que sea un tejido o que sea plástico? ¿No? Ejemplo, ¿vale? Y ahí sí que ya es cuando hilamos un poco más fino y es cuando entramos nosotros, ¿no? Y después eso ya un poco como para que nos quedemos, ¿no? Con eso que os digo, no nos quedemos con el nombre del producto o con el título de la partida, sino que vayamos más allá, ¿no? Ejemplo, ¿no? Si yo estoy clasificando un gato hidráulico, no lo voy a clasificar como un gato, ¿no? Que parece una obviedad. O si estoy clasificando un ratón para ordenador, pues no lo voy a clasificarte como un animal vivo, ¿no? No lo voy a clasificarte como un ratón, ¿no? Porque la funcionalidad es otra, ¿no? Nada, esto es un poco bromas aparte, pero sí que, o sea, me gusta que poner este ejemplo porque os acordáis, ¿vale? No, a ver, que lo relevante no es el nombre, lo relevante es el carácter esencial, o sea, la funcionalidad, ¿vale? Bien, vayamos ya terminando, ¿vale? Con el tema de las precauciones, que creo que es lo que más os interesa. Siempre pensemos que la IA es una coherramienta, ¿vale? Y cuando hablamos coherramienta, ¿qué es? Mi cerebro y la IA, ¿vale? Siempre, siempre que estemos trabajando así, bien, ¿vale? A la que dejamos el cerebro, mal, y a la que dejamos la IA también, porque al final es quedarnos un poco atrás, ¿vale? O sea, la IA ha llegado un poco para quedarse, y evidentemente cada uno pues tendrá su opinión, pero al final está, ¿no? Y hay que adaptarse, ¿no? Siempre acordémonos de dar un prompt correcto, que parece una tontería, pero no es una tontería cuando trabajamos con IAs genéricas, ¿vale? Hacer las preguntas correctas, ¿vale? ¿Qué datos tengo que darle? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué le tengo que explicar? Que mi producto tiene esta funcionalidad, esta capacidad, esta dimensión, esta composición, ¿vale? Siempre aportemos una ficha técnica del producto, ¿eh? O sea, eso que a veces os da miedo, ¿vale? En las versiones que son gratuitas de ChatGPT, ¿no? Por una cuestión de protección de datos, ¿no? Pero si pagáis, ¿vale? A priori estos datos que introducís, que son vuestros y no los pueden usar, ¿vale? Lo digo de caras a subir estas fichas técnicas. Siempre revisamos el reglamento de nomenclatura combinada, las notas explicativas, ¿vale? Siempre usemos una herramienta que me explique de dónde sale este resultado, este razonamiento, ¿no? Y si no te lo dice, se lo preguntas, oye, ¿en qué te has basado para esto? Y revisamos esa base legal que me está diciendo, porque hay veces, os lo digo, que se inventan las bases legales, ¿vale? Entonces tienes que revisar, yo tengo acceso a este reglamento, yo puedo mirar si esta nota es efectivamente esta o esta otra, ¿vale? Planteémosle, o sea, al final es un diálogo, ¿eh? Al final la IA cada vez lo hará mejor en función de que nosotros le ayudemos a ser mejores, ¿vale? Es un poco el alimento que tiene que para funcionar mejor esta información que nosotros le demos, ¿vale? Em, Sobre todo revisemos de dónde es esa plataforma y qué sistemas nos da, ¿vale? Si nos da HS, si nos da nomenclatura combinada, si nos da sistema americano, lo que nos dé, ¿vale? Y sobre todo, lo que os quería comentar, un poco a modo de conclusión, es un poco con lo que hemos empezado, ¿no? La responsabilidad de clasificar bien es del importador o del exportador, ¿vale?
En caso de que tengamos dudas razonables, y cuando digo dudas razonables, no es yo no sé clasificar, entonces interpongo una información arancelaria vinculante. No, ¿vale? Si no nos sabemos clasificar, buscamos a alguien que sepa, ¿vale? Pero si después, o buscamos a alguien que sepa, o usamos la IA, ¿no? Para que nos ayude y tal. Pero si después de todo eso tenemos dudas razonables, ¿no? Y han habido, por ejemplo, es que en una aduana me dice una cosa, la otra aduana me dice lo otro, ¿no? O hay realmente ahí una duda interpretativa, ¿no? Podemos presentar una información arancelaria vinculante, ¿eh? Que no quería dejar, o sea, la oportunidad un poco para presentar esta herramienta que entiendo que la conocéis. No sé si alguien en la sala ha presentado alguna información arancelaria vinculante a la aduana. Lo podemos comentar, ¿vale? Yo siempre os digo, ¿vale? Hay veces que me vienen clientes, no, Mica, es que ayúdame a presentar una información arancelaria vinculante. Bueno, o sea, vamos a ver si realmente lo que necesitas es una información arancelaria vinculante, ¿vale? O revisar bien cuál es tu clasificación arancelaria. ¿Por qué? Porque, como el propio pues, término indica, mira, la gran mayoría después de la audiencia me decís que sí, es vinculante, ¿vale? Es vinculante en un periodo de 3 años desde la resolución entre la aduana y el operador que le ha solicitado, ¿vale? Esto evidentemente te aporta seguridad jurídica, pero también te vincula a que esa sea la clasificación, ¿vale? Y eso puede tener evidentemente repercusiones a nivel de arancel, de antidumping, de lo que sea, ¿vale? Entonces, en ocasiones puede ser pues contraproducente, ¿de acuerdo? Muy importante también, no olvidemos que las IAs son públicas, ¿vale? Y hay un repositorio en la Unión Europea, que os he puesto aquí el enlace, ¿vale? Que es una fuente muy interesante para clasificar bien arancelariamente un producto, sobre todo cuando son productos nuevos, que ya sabéis que se va actualizando en la nomenclatura combinada con carácter anual, ¿no? Un poco para incorporar de nuevos productos y eliminar de productos que ya no están en el mercado. Pero es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, es que hay veces que literal es el mismo producto, ¿vale? Entonces es muy fácil. Yo las usaría más de lo que normalmente la gente las usa, ¿eh? El tema del repositorio. El único hándicap es que el repositorio está en la lengua de cada estado miembro, o sea, no están en inglés, pero bueno, esto, mira, con ChatGPT pues se traduce fácil, ¿no? Muy bien, entonces nada, yo simplemente antes de abrir un poco el turno, ¿no? De dudas y preguntas, o sea, mi conclusión, ¿no? Y ahora me apetece que hablamos, ¿no? Que comentemos, es una herramienta muy válida, pero es una herramienta, no perdamos eso de vista, ¿vale? Nosotros somos los que usamos esa herramienta, no esa herramienta nosotros, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tengamos muy claro y tengamos un conocimiento, es decir, yo no le recomendaría a alguien que no tiene conocimientos en clasificación arancelaria que use IA para clasificar, ¿vale? Yo a quien se lo recomiendo es alguien que tiene conocimientos, ¿vale? Porque sabe qué preguntas hacer, qué precauciones tomar, qué notas revisar, ¿vale? Entonces, nada, sí, simplemente eso, que IA, pues desde luego que sí, pero con la prudencia del conocimiento y de la revisión, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Vale, Gracias, Micaela, madre mía, qué a interesante vosotras. todo. Sí, ya estaba A recibiendo vosotras. feedbacks por correo de que, hola, qué interesante que está. La verdad es que hemos llegado al máximo, mira, te están aplaudiendo, hemos llegado al máximo de capacidad que no sabía yo, que eran 99 personas, o sea ¿Ah, que a lo sí? mejor alguien se ha quedado fuera. Sí, Vale, yo no sabía que tenía un tope de 99 y me ha avisado, ¿quieres contratar una? Y yo digo, vaya. "Ah, vale, sí, todo y ser de pago, también tenemos un tope. Vale, pues fantástico, me parece súper bien. Ahora me da un poco de miedo pensar cómo la aduana va a utilizar la IA, ¿no? Para hacer inspecciones, pero bueno, Ya. ahí estamos, sí, sí, Ellos sí, tardarán más. Yo estoy jugamos todos, convencida. ¿no? Sí, sí, jugamos todos con la IA, o sea que sí, 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 muy bien. está claro. Vale, Sí, está claro, tú ¿no? decías si hay algún turno o sea, que Sí, podemos sí, hacer un turno de sí. preguntas por si alguien tiene alguna pregunta. Lo hacemos encendiendo el micro, o sea, poniendo en marcha el micro y hablando, ¿no? O sea, y si Ujú. ponen la cámara, pues también mejor, que así nos vemos Sí, las así nos caras. vemos. Sí, sí, sí. Bueno, está claro que esto lo vamos a colgar en YouTube, con lo cual el que no quiera salir, pues que no ponga la cámara, ¿no? Eso está claro. Perfecto. Pues mira, no sé si Sí. quieres plantear, creo que hay una duda de Begoña, ¿no? Sí. Begoña Pastor, si quieres hacernos la pregunta, bueno, comentas, ¿no? Yo tengo una duda ahora sobre Estados Unidos, que ha modificado la sección 232.
Respecto a aceros aluminios, donde entraría el 100% del valor del producto y ya no solo el porcentaje de los metales. Si la clasificación de mi producto no forma parte de los capítulos afectados directamente, pero sí como derivado, ¿cómo se puede ver sus afectaciones y si aplica alguno de estos anexos? Ya, bueno, esta más de gracias, de Begoña. Esto más que una pregunta de clasificación es más una pregunta de cómo está regulado esta Section 232, ¿vale? Porque, como comentaba, ¿no? Hay veces que la clasificación arancelaria es la que nos dice directamente qué medida me afecta y qué control, pero hay veces que solo es una guía, ¿vale? En el sentido de que justamente hay que revisar, ¿vale? El tema de los derivados en el sentido de que lo que graba es más la materia y no tanto la partida, ¿vale? Eso lo tendríamos que revisar, Begoña. Si te parece, como es un caso así un poco concreto, no sé, Rosas, si le podrías facilitar nuestro contacto y lo comentamos, Sí, sí, sí. ¿vale? Bueno, Porque si en no, la presentación tuya está tu contacto también. Entonces, perfecto. Pues como se la enviaré ahora en unos minutos, ahí tiene todos los datos. Sí, sí, vale, sin vale, vale, problemas. vale, Ujú. vale. Pues perfecto, sí, sí, o sea, sí, porque en este tema, además que ya sabéis que Trump, pues un poco está regulando, pues a golpe de tweet, entonces hay muchas veces que él anuncia algo y aún no se ha publicado en la página oficial o sea, de la Casa Blanca el texto normativo, ¿vale? Ujú. Entonces, eso hay que sentarnos y revisarlo, pero encantada de revisarlo juntas, Begoña, ¿de acuerdo? Vale, yo no... Mira, Lidia nos dice, igual me gustaría ver la IA en materia de orígenes. Supongo que ahí también nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí, efectivamente, eso es todo. Y además Ah, ahí creo que es muy interesante. interesante porque es que se puede hacer mucho con IA y orígenes, porque justamente que no sé cómo lo ves tú, Rosa, pero en materia de origen, lo que es complejo cuando nosotros hacemos los protocolos, ¿vale? Que claro, nosotros como consultora también estamos incorporando la IA, ¿no? Y estamos Claro. viendo, pues, cómo poder dar un servicio integral al cliente, ¿no? Entonces, Ujú, cuando nosotros hacemos los protocolos de origen, ¿no? Un poco para certificar que efectivamente, pues, una empresa pues, pueda exportar en régimen europeo preferencial usando el REX, el NEA o lo que sea, o emitiendo un euro, ¿no? ujú. Em, lo que revisamos es, evidentemente, las reglas de origen pues, de cada partida arancelaria, pero después lo complejo es, o sea, bajar eso al terreno, es decir, que la empresa pueda revisar si para cada producto cumple o no cumple con esa regla de origen y cómo garantizar esa trazabilidad, ¿vale? Que a veces es donde se quedan las empresas, ¿no? A veces es donde se quedan, bueno, es que claro, yo para este producto hay veces que tengo pues materia china, pero hay otras que es origen Unión Europea, de cómo garantizo, ¿no? Que se hace nuevamente mediante un RP, ¿no? A la aduana esa trazabilidad. Entonces, ahí, con el tema de la trazabilidad, creo que hay mucho margen. Sí, sí, sí. Bueno, a veces clasificar da un poco como de pereza, ¿no? De decir, tengo que Un empezar poco a no mirar mucha, o todo. sea, vamos a ser Sí, claros, bueno, ¿no? vale, vale, vale. Sí, mucha, no quería decir mucha. Pero sí que a veces dices, "Ah, ahora tengo que mirarme esto y leerme no sé cuántos folios Sí, para, sí, para clasificar, no sé, total, una estantería, ¿no? total, Claro, total. pero es verdad que si no dices, bueno, pues es de madera, o es de hierro, o es de plástico, o es de piel, o es de... Claro, si no haces bien el prompt antes de, ¿no? Es un tema, Hacerlo, sí. Sí, 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 es que es sí. tal cual. O sea, y además es lo de siempre, ¿no? O sea, en general, nosotros vamos al médico cuando nos duele la barriga, no antes. Y ese es el problema, ¿no? Es decir, a mí me llaman cuando la aduana le ha revisado un contenedor, el laboratorio está con el informe, no están de acuerdo con la clasificación y a ese producto pues le aplica un arancel del doble, un antidumping del 50, una medida de salvaguarda de no sé qué, ¿no? Y ahí es cuando empieza el drama, ¿no? Porque, oye, yo llevo 4 años pues clasificándolo así y nunca me han dicho nada, ¿no? Que esa es la típica. Que no te hayan dicho nada no significa que estés clasificando bien. Es decir, No, ya, ya, cuando tú ya, presentas un DUA pues de import o de export, ¿no? O sea, la aduana no sí. te con el levante, que eso es un poco el fallo, ¿no? Que a veces se tiene a nivel de concepto. Con el levante no te están aceptando la clasificación arancelaria. Yo siempre pienso en la declaración de renta. Tú la puedes hacer. Si lo has hecho bien Eso, o no, ya
¿eh? Es lo mismo. No te Total, dicen nada. No, vale, pues yo pienso en ese tema, ¿no? Y mira, tal tenemos cual. un par de preguntas muy interesantes. A Eh, ver, vayamos. Hola, de, Micael. Sí, que si me las quieres hacer tú. vale, sí. ¿Existe alguna herramienta o agente de IA para que clasifiquen las partidas de las sumarias sum A, DS, DT directamente en las líneas de los despachos de import? Vale, yo creo que DigiCash lo hace, pero lo tendremos que DigiCast. revisar. Ujú, Yo vale, creo yo creo que sí, ¿vale? Me lo anoto igualmente, ¿vale? sí. Yo Vale, puedo deducir quién es esta persona, pero no estoy 100% segura. Pero casi diría que, vale, que sí. vale. A ver. Sí, Nuria de IKEA. Nuria, sí, sí. Sabía que era ella, ¿Y pero quién lo es? ¿Quién intuía, es? vamos. Nuria de IKEA. Ujú. Ah, vale, vale. Hola, Nuria, Sí, sí, encantada. ya sé quién es. Sí, sí. Vale. ¿Vale? Ah, Sí, lo revisamos. Yo creo que pues lo DigiCash revisamos, sí. Perdón, es que no podía poner el micro. ahora, ¿qué Vale, tal? sí, ya Ahora está. sí. Pues Micaela, si lo puedes revisar, ya tengo tu contacto y lo miramos. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que seguramente sí, ¿eh? Yo te diría que sí, pero lo miramos, que yo tengo un poco... Es que yo trabajo bastante con ellos, entonces o sea, lo revisamos y lo comentamos. Vale, porque he creado un agente con Claude y el problema que me encuentro es que muchas veces la partida de origen que se declara en la agencia tributaria no coincide con la partida que se acaba declarando aquí, por lo tanto después el agente desvirtúa y no sabe cómo No clasificar. entiende lo que pasa, ¿no? No Exacto, entiende. Ya, ya. Es que ese es el tema, ¿no? Que empresas más multinacionales tenéis este hándicap de, o sea, no solo la Chess Code, que la Chess Code lo tenéis claro, pero sí. luego esa terminología, ¿no? Que se adapta a los Ujú. diferentes sistemas. Ese es un poco el tal. Y en ese sentido, DigiCash lo hace muy bien, ¿vale? Eh, Genial, pues te contacto por mail y lo sí, miramos. y lo comentamos, claro, Nuria, encantada. Muchas gracias. A ti. Vale, y María Luisa nos dice, los HS Code son comunes en el mundo, pero las normas de origen no. A ver si nos pudieras dar algunas herramientas que nos ayuden. Sí, Entiendo que sí. el Bueno, patrón es ese, sí. o sea, nosotros hicimos, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, Rosa, Una formación un, de orígenes una formación de preferenciales. origen. Pero es Sí. verdad, eso que apuntas, y mira, María Luisa me hace pensar, porque esto tienes toda la razón. Nosotros es como que dominamos siempre la regla de origen europeo y preferencial, ¿vale? Pero luego, las reglas de origen preferencial de otros países, ¿vale? Creo que ahí es donde la IA nos podría ayudar más, ¿no? Porque en Sí, definitiva nosotros que tienes acceso, pero el acceso es complejo, ¿no? Al final, el acuerdo que yo es que ahora me acuerdo, ¿no? Un tema que he tenido recientemente de Australia con Malasia, que tiene un acuerdo de libre comercio y tenía que revisar la regla de origen, o sea, respecto a este acuerdo. Claro, que lo puedes hacer, pero te estás mucho tiempo, ¿no? O sea, entonces, es verdad que ahí la IA tiene mucho que explorar. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Muy bien, pues nada, encantada. Correcto, estamos clasificados, pero no sabemos las regulaciones del resto de los países, efectivamente. Sí, sí, claro, sí, claro. sí. Es que con todo lo que va o viene a Europa, pues más o menos, ¿no? Porque Claro. claro, es que sabérselo de todo el mundo, yo creo que no lo No, es sabe imposible. O sea, es imposible nadie porque, y solo lo puede saber la IA algún día, no sé cuándo, ¿no? Cuando efectivamente, aprenda los Rosa, efectivamente, métodos. soy, efectivamente. Marc, perdona, no te lo escribo porque es un poco largo. A ver si Micaela me puede ayudar. Primero de todo, muchas venga. gracias y enhorabuena por la jornada. A ti, Marc. Tengo un proveedor que importa de la China un componente con un código arancelario, ¿vale? Vale. El mismo componente yo lo traigo de otros proveedores y todos son el mismo código arancelario, excepto este que aplica uno que le estoy pagando un porcentaje más alto que el otro. Yo le digo a este proveedor, tendrías que cambiar el código, el HS code, porque yo sé que el mismo componente que tú tienes en toda Europa estoy utilizando con otros proveedores este HS code. El proveedor me dice, o yo te pregunto a ti, ¿él puede cambiar directamente el código arancelario de acuerdo con la información que yo le he dado? Porque si él hace una vinculante, que yo es lo que no quiero que haga, Ujú. ¿vale?
no sé qué le puede pasar. Además, como él me está aplicando el precio del componente a mí, porque como tiene este porcentaje del HS Code, yo lo que quiero es bajar el precio de este componente. Yo le digo, hombre, si tú eres capaz de utilizar este otro HS Code que no aplica ningún porcentaje, pues yo me voy a beneficiar. Y la pregunta es, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué Mm, querías tú? Porque Es un además tema. yo no soy, le estoy diciendo a uno que es su responsabilidad, que tiene que hacer una cosa, Mm, y el otro está claro que me dice, como me hagan una vinculante y me suben esto y tal, te lo vas a comer todo tú, o Ya. lo que sea. Mira, aquí el tema está en varias cosas. Gracias, Marc. Primero de todo, ¿vale? O sea, el tema está, tu empresa al final pues tiene un proveedor que está declarando una partida, o sea, diferente a la que tú consideras que es la correcta y eso implica una subida de costes y demás. Vale, aquí hay varias cosas. Lo primero que yo le explicaría al proveedor para que él tome esa decisión, que al final es responsabilidad de él, es explicarle y argumentarle el porqué de ese cambio, ¿vale? Es decir, o sea, no es lo mismo decirle, oye, esta partida es la correcta, que decirle, en base a la nota explicativa del sistema armonizado, la regla general interpretativa disculpa, la nota explicativa de la nomenclatura combinada, la regla interpretativa del sistema armonizado, ¿vale? Un poco empaquetar ese razonamiento para que él tenga una base legal, ¿vale? Eso es lo primero que yo haría, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque no es tan simple como que él cambie el código en la import, ¿vale? Al final, cuando estamos en un proceso de comercio internacional, la documental tiene que tener una coherencia, ¿vale? Es decir, yo en Europa, el proveedor este, cuando hace el despacho de import, lo que presenta son unos documentos, ¿vale? Y uno de los documentos es la factura que le ha hecho el chino, ¿vale? Entonces, si el chino pone un HS code completamente diferente, ¿vale? Al que tú quieres que declare, documentalmente no tiene coherencia nada, ¿vale? Entonces, creo que lo que haría un poco es, primero de todo, convencerle a nivel legal, ¿vale? Un poco con el articulado del razonamiento jurídico, por qué crees que se tiene que clasificar de esta otra forma, ¿vale? Para que él pueda adoptar una decisión con conocimiento de causa. Y cuando adopte esta decisión, si es que la adopta, lo que tendrá que hacer es comunicarse con su o sea, con el fabricante en China para que lo introduzca en la factura, ¿vale? Para que todo tenga una coherencia, ¿vale? Que sí que podría clasificar lo que quiera en el despacho de import, bueno, pero es que en realidad para que las cosas salgan bien tiene que tener pues toda una coherencia, ¿no? Porque después es cuando, cuando salen un poco las alertas. Claro, no sé en concreto de qué HS code estamos hablando. ¿Te lo sabes tú? ¿De qué partida estamos hablando? Ah, lo tenía. Yo soy de una empresa de automoción, Vale, componentes electrónicos, vale, y este componente es un componente típico que vale, realmente está bastante especificado. Es decir, la vale, demostración al proveedor le vale, hemos podido explicar bastante claro, pero como tú dices, seguramente desde origen es el fabricante quien tiene que entender que realmente claro. la coherencia y la lógica es que realmente aquel componente es más adoptable a lo que le estamos diciendo a nosotros, a lo que no dice él. Sí, Pero bueno, entonces, sí, efectivamente, Marc, es exacto. Entonces, como el interés es vuestro, lo que yo haría es redactar una carta en inglés nada, explicando, o sea, muy bien el razonamiento pues, jurídico para que desde China, claro, tú piensas que también además China a veces es difícil de trabajar con el tema de las clasificaciones, un poco pues para que ellos vean, ¿vale? O sea, vale. lo digo porque ¿es algún producto afecto al SEBAM? No, No, vale, 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 porque ahí hay marcos control no, laboral. no, Vale, no, no, vale. no, no. No, y eso que me comentas tú de la vinculante, que quizás él quiere pedir, pues efectivamente, el riesgo de la vinculante es que lo que resuelvan va a ser vinculante. Ya, ya, ya. Y a Para lo bien o mejor, para mal. Es decir, no, que no, si y a lo resuelven a mejor me favor, como genial. los últimos 4 años con una tarifa más cara y me dice, "Ah, perdona, aquello que dije, pues les debo no sé cuántos mil euros que me los vas a pagar tú, porque yo ya te dije que lo mejor no era no tocar nada, o lo que Claro, sea. Aquí el problema es que ahora, dentro de la competitividad de las empresas, los logísticos, que somos un poco los expertos o lo que sí, acabas de hacer, pero el departamento de compras ahora va a buscar como salvajemente dónde podemos reducir costos y a ya. veces es importante que esto no es vale todo. Es decir, vamos a ver si con el del 0%, patapum, te la meten. Es Claro. que eso es lo que te iba a decir. No pensemos en el corto,
Ya, pensemos en el largo, ¿no? Porque ya, en el ya, corto muchas veces es, tal, pues tiras, tal. Y si no te pillan, pues no te pillan, es lo de siempre, ¿no? ya, ¿Qué ya, ya. declaramos en la renta? Pues lo Sí, mismo, sí, ¿no? sí. De que este vídeo es público, ¿no? Yo lo declaro todo en la renta. Eh, Bien. no, Sí, sí, que va a salir en YouTube. no, pero en serio, ¿no? Que pensemos en el largo. Es decir, yo no digo que todo tenga que ser exacto. Lo que digo es que todo tiene que ser defendible. Todo tiene que tener un razonamiento atrás para que como mínimo no te sancionen, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿vale? Ok, Igual, venga. igual la IA puede ayudar en algo. Marc, pregúntale a la IA cómo clasificaría ese producto, a ver qué te dice. No, A ver si es el bueno, Sobre único que lo todo, hace bien. usar este público, o sea, usar el de Tarif, este que os he dicho de Virtual Trans, que yo creo que funciona súper bien. Este, y bueno, ya si tenéis pues la voluntad de hacer algo de pago, pues otra cosa, ¿vale? O el ChatGPT o el Cloud, ¿eh? ok. Pues ¿Vale? va, Gracias, gracias, Marc. Micaela, A, enhorabuena. a ti, gracias. Vale, creo que hay más Sí, preguntas. Bueno, sí, aquí bueno, estaría. Diego, que trabaja con Marc, nos decía que es un dispositivo de cristal líquido con la partida y tal. Y Ferran nos decía, plan B, que el proveedor chino no ponga el HS code en factura, ¿vale? No es 100% compliance, pero, ¿no? Y Ya. bueno, hay Ya hay alguien un más par que más usa pues, el de la plan audiencia B. que usa el plan Sí. B, ¿no? Es que, perdonad, soy Diego de Denso Barcelona, ¿eh? Solamente una aclaración. Nosotros hemos recibido varias auditorías por parte de la agencia tributaria en temas de clasificación arancelaria. Entonces, una de las partidas que nos han revisado han sido esta, la de los dispositivos de cristal líquido, ¿no? La Ujú. razón por la cual nosotros le solicitamos a nuestro proveedor que nos cambiase la partida arancelaria a la importación, porque finalmente nosotros somos los pagadores de los derechos arancelarios, es porque nosotros teníamos la seguridad de que habíamos recibido estas auditorías por parte de la agencia tributaria y siempre habíamos tenido una notificación positiva por parte de ellas, es decir, que nosotros lo estábamos haciendo correctamente. Por eso nosotros le solicitábamos al proveedor este cambio de partida, no Vale. por el hecho de reducir los derechos arancelarios y demás. Entiendo, Diego. Ya. Vale, pues perfecto. Sí, o sea, ¿te refieres a que en su momento la aduana inició un procedimiento de revisión de clasificación arancelaria y finalmente, o sea, la que queréis usar, ¿no? Te dio conformidad? Que sepáis que no es conformidad exactamente, con procedimientos de inspecciones de clasificación arancelaria. La única forma de demostrar conformidad en esto es información arancelaria vinculante, ¿vale? Que esto que a nivel jurídico es diferente. Ujú. Pero bueno, en todo caso, más aún, ¿no? O sea, que tenéis muy claro pues cuál es el argumentario que para clasificarlo de esta forma. Esto que comentas de las auditorías es muy interesante y aprovecho. O sea, nosotros anualmente hacemos auditorías a las empresas, ¿vale? Y lo que revisamos, muchas otras cosas, pero una de las cosas es esta clasificación arancelaria, ¿no? Un poco para anticiparnos a esta revisión pues, por parte de, o sea, de la aduana, ¿vale? Pero si ya tenéis esta información, yo lo que haría es una carta bien hecha para que el proveedor pues, le pueda remitir al chino, ¿no? Al final, para que el proveedor pues, tenga que hacer lo mínimo posible, ¿no? Mira, ya te he hecho la carta, no te preocupes, tú simplemente se la mandas, ¿no? Eh, Ok, y gracias. estoy muy de acuerdo con Juan, ¿no? De Joan Jimeno, ¿no? Que dices, si lo tienes claro, pedir información arancelaria vinculante. Bueno, eso se puede estudiar, eso también es verdad, ¿vale? Si estamos en una tesitura en la cual ha habido ya una revisión por parte de la aduana que se quedó en nada, ¿no? Y que la partida era esa, bueno, esto se puede revisar y eso pues también nos podemos ayudar, ¿no? De revisar de, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido pues pedir esta información arancelaria vinculante? ¿Tiene riesgos, de pros, contras? Al final es entender qué herramienta es y qué nos puede aportar. Y ahora, si tú al proveedor le pasas una información arancelaria vinculante, te tiene que hacer caso. Que también te digo, no siempre es el caso, ¿eh? Yo me he encontrado que he tenido que plantear información arancelarias vinculantes en muchos Estados miembros, porque hay algunos Estados miembros, unos más que otros, que no me hacían caso con la información arancelaria vinculante de España, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero Sí, bueno, es que teóricamente tiene que ser vinculante para todos los Estados miembros, pero es que yo en tengo un poco teoría, tengo un poquito la sensación de que cada uno sí. se lo monta un poco Sí, de su lo, manera, lo ¿no? está diciendo Ferran en el chat. Sí, Ah, Que mira, la Ferran, inspección de sí, clasificación lo hace un inspector con un criterio que puede no coincidir con el criterio de quien evalúe la existe un IAB, riesgo. ¿no? Sí, correcto, Efectivamente, correcto. Ferran.
desde luego que existe un riesgo, eso es así. Pero bueno, sí que es la herramienta que disponemos actualmente para tener más seguridad jurídica en la clasificación arancelaria. Sí que con el tema de la reforma, que eso es otro tema, con la reforma que se aprobó ya de la Unión Aduanera, ¿no? Y de que va a existir esta autoridad aduanera de la Unión. Yo entiendo que va a ser la autoridad aduanera de la Unión quien gestione justamente este tipo de solicitudes y quizás pues, sea más fácil, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero sí, tenemos estas incongruencias y desde luego existe ese riesgo, porque al final la interpretación pues la hace un técnico, ¿no? Pues que sabe, pero que en definitiva es diferente que quien resolvería esta información arancelaria vinculante, aunque bueno, se le puede dar en el expediente un poco todo lo que ha sucedido, ¿no? Y entonces en ese sentido el riesgo pues disminuye, ¿no? Pero sí, existe el riesgo, Ferran, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Perfecto, bueno, pues creo que ya hemos superado el tiempo con creces, pero que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, Micaela, A porque vosotros, Rosa. Yo realmente ha disfruto un sido montón. interesantísimo. Haremos bueno, la promoción en LinkedIn diciendo que tenemos este vídeo tan interesante para quien lo quiera ver. Hemos entrado en otro mundo, o sea, el de la IA, Y y hay que hay que meterse. aceptarlo y fluir. O sea, no vamos a ir para atrás ya, o sea, estamos ahí, pues adelante y seguro que le sacaremos mucho más provecho. Y nada, seguiremos pensando a ver qué formaciones Eso. podemos hacer y nada, y te decimos cuál es la Genial. próxima. Muchas gracias, Pues Rosa, muchas por la gracias confianza. Un y placer. gracias a todos los que habéis aguantado. Mira, han aguantado 72 hasta el final, ni tan mal. O Madre sea mía. que sí, 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 que ha sido todo un éxito tu presentación. Nos Gracias. vemos en la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta A Gràcies. luego. vosotros. Gracias, I Hasta gràcies, luego. Rosa. Bona feina pel gracias, consell. Marc. Pel consell. Sí, Gràcies, el que no Micaela. sea socio, A que vosaltres. venga, que tendremos Ja ho otras seré. formaciones Gràcies. chulas. Gràcies a vosaltres. Adeu, Bon fins dia. la propera. Adéu. Gràcies. Adeu. Adeu.